Hola y bienvenidos todos a Tribuno de la Plebe. Yo soy Ian Vázquez del Instituto Cato acá en Washington, D.C. y me acompañan hoy día dos eminentes mexicanos para hablar sobre el México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me acompañan Manuel Suárez Mier y Roberto Salinas León. Manuel Suárez Mier es un destacado economista y consultor basado ahora en Washington, D.C. Escribe columnas semanales en el periódico mexicano Excelsior y es uno de los personajes que desde los años 80 ha jugado papeles claves en la apertura de México y en su modernización. Él es amigo y además colaborador del Instituto Cato, como lo es Roberto Salinas León, director del Centro para América Latina del Atlas Network y académico del Instituto Cato. Él también ha sido colaborador de muchos años con el instituto, es amigo y es un prominente promotor de la democracia liberal en México, como lo ha sido por décadas. Bienvenidos, Manuel y Roberto. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre México y cómo ha cambiado en este más o menos año y medio desde que llegó al poder AMLO, como le conocen ustedes. México sí ha logrado importantes reformas en estas últimas décadas, pero AMLO ha prometido revertirlas y está gobernando de una manera que se puede llamar populista, un estilo que el país había dejado atrás. Para poner esta discusión en contexto, Roberto, ¿cómo describirías el populismo de AMLO? Es decir, su estilo de gobernar, su ideología, etcétera. Gracias, Ian. Pues definitivamente no creo que la palabra populista sea el concepto adecuado para caracterizar el personaje político y lo que representa López Obrador para México. Lo que sí diría es que es profundamente iliberal y profundamente ideológico. Hay partes de esa ideología y de ese iliberalismo en donde, por ejemplo, se manifiesta la austeridad, lo que él llama la austeridad republicana, que es un concepto muy curioso. Quizá Manuel nos los pueda explicar de lo que es el manejo de las finanzas públicas. Pero en el fondo la actitud que él tiene es uno en donde él es como una especie de San Benedicto a la mexicana, donde él tiene el conocimiento prefabricado, preconcebido de la verdad moral y de cómo se debe comportar el mexicano y de cuánto debe tener el mexicano y cuánta riqueza debe tener el mexicano. Empieza a despreciar indicadores como el Producto Interno Bruto, pensando que él va a iniciar el indicador de la felicidad, porque ese es el que verdaderamente cuenta, según él. Entonces, esta actitud llevó a Enrique Krause a caracterizarlo como el Mesías tropical. Tropical porque él viene del estado de Tabasco y donde es, bueno, parte de lo que es el conocido el trópico mexicano. Pero la parte mesiánica es la que es enormemente preocupante. Recientemente, creo que la semana pasada, dijo en una de sus giras o en una de sus mañaneras, como les conocemos, que son las conferencias de prensa diaria que da, o estás con la cuarta transformación, como él denomina su movimiento, o estás en contra. Es decir, parecería ser esto pintado de Goebbels, ¿sí? O estás conmigo o estás en contra mí. Entonces, no es tanto la veracidad del contenido de lo que dice, sino el hecho que él lo diga ya automáticamente señala que es verdad. Y si no estás con él, eres el neoliberal tecnócrata que no sirve para nada. Y esto nos lleva a una forma de gobernanza que sí tiene su tinte populista, pero sobre todo un terrible ejercicio de lo que es la gobernanza política. ¿Por qué? Porque hay un desprecio a lo que es la ciencia, al análisis costo-beneficio, a la técnica. Costos de oportunidad, cálculos a valor presente neto, son ficciones neoliberales, según él. Y esto ha dañado enormemente la perspectiva que tenga México hacia futuro, tal así que esta semana A.T. Kearney en su medición ya quitó a México después de muchísimos años del top 25, de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera. Bueno, me parece que lo que has descrito entonces son desprecios un desprecio e intolerancia hacia quien no piensa igual, incluso hasta hacia los mismos hechos. Manuel,
¿tú podrías dar algunos ejemplos de eso, sobre todo con respecto a cómo entonces estaría tratando a las instituciones en México, a los pesos y contrapesos que en una democracia liberal existen como para que no se pueda imponer la voluntad de una sola persona por todo un país? No sé Por si puedes supuesto. dar unos ejemplos. Bueno, empecemos por el tema del gasto. Lo que está haciendo este señor es quitarle todo el gasto a su gobierno para gastarlo él directamente en dádivas a sus clientelas con el objeto de hacer crecer su base electoral. Es decir, todo el gasto que hace López Obrador es con fines electorales. Pero en el camino está destrozando un aparato de gobierno que ya no funciona. No funciona en ningún lado, no funciona en materia de salubridad, que el manejo de la pandemia ha sido entre los peores del mundo, no funciona en materia de seguridad pública, la criminalidad sigue subiendo y el crimen organizado está rampante y ya de hecho está posesionado de partes del territorio. Y la política económica es un completo desastre. Entonces, en el camino se está llevando a las principales instituciones, como tú dices muy bien. La Suprema Corte de Justicia la ha llenado de corifeos y de gente que atiende sus deseos en lugar de juzgar objetivamente los hechos, y piensa reformar completamente todo el sistema judicial en la misma línea. El Congreso, él pretende gobernar por decreto, entonces, y que el presupuesto sea lo que él diga. Entonces, ya preparó una iniciativa de ley para quitarle al Congreso las facultades que tiene de ser quien decida cómo se gasta el dinero. Pero va más allá porque el que haya elecciones libres le representa un peligro enorme. Entonces, él tiene que acabar con el Instituto Nacional Electoral, que es una entidad ciudadanizada hace 20 años, que hace de las elecciones más limpias que se conocen en el orbe. Salen muy caras, pero tienen finalmente la credibilidad. Su intención es cambiar a los comisionados del instituto y poner pura gente que haga lo que él quiera. Y lo mismo con el Tribunal Federal Electoral, que es el que decide, el que juzga las elecciones una vez que estas ocurrieron. El instituto las organiza y el tribunal las juzga y las califica. Bueno, aquí tienes un ejemplo de que en toda la estructura del país, el legislativo, el judicial y los órganos electorales, entre otros órganos independientes y autónomos, están siendo atacados por López para él quedarse directamente con las riendas del poder. Bueno, parece ser una clara tendencia hacia la centralización del poder y además del gasto público, ¿no? ¿Qué del Banco Central, que en México costó mucho convertirlo en las últimas décadas en un banco verdaderamente independiente? ¿Cómo está quedando el Banco Central ahora que ha habido estabilidad monetaria por muchos años, cosa que también es novedoso para México desde que se convirtió en democracia? Bueno, el Banco Central no lo ha tocado hasta el momento. Ha metido ya a dos. El Banco Central en México está compuesto por una junta de gobierno que tiene 5 miembros. El gobernador y 4 subgobernadores. Y él ya metió a 2 subgobernadores, pero la opinión pública y los expertos piensan que ha sido moderado y que eligió gente capaz y competente para desempeñar esos puestos y no ideólogos, como ha sido el caso en otras entidades. Pero ya empezó a amenazar al Banco de México
con que no está de acuerdo con sus predicciones, con que no está de acuerdo con sus análisis, y existe la posibilidad de poner a una persona más en la Junta de Gobierno en diciembre, cuando se termina el periodo de uno de ellos, y el gobernador tiene que cambiar el final a finales del año próximo, del 2021. Entonces, vamos a ver, pero yo estoy muy temeroso de que empiece a poner gente que actúe de acuerdo a sus intereses y no a los de la estabilidad monetaria del país. Bueno, si logra cambiarlo y que no sea independiente, sería un golpe enorme para México y un atraso enorme. Ya hemos visto en otras áreas en donde sí han habido avances en México, ya sea en energía u otras áreas, los está dando paso atrás. Roberto, ¿tú nos puedes dar algunos ejemplos de políticas, ya sean económicas o demás, que él está revirtiendo? Ya sea legalmente o simplemente a través de cómo gobierna? Claro, pues mira, justamente esa beta centralizadora de la que nos comentaba Manuel ahorita, se ve también en el desempeño de una especie de voluntarismo económico llevado a la exponencia. Lo que él dice es lo que es, y él se trata de legitimar diciendo lo que diga el pueblo bueno y sabio, porque el pueblo, por definición, lo que diga el pueblo es bueno y sabio. Entonces, con esta premisa ha organizado consultas populares para ver qué decide el pueblo sobre el futuro de ciertas inversiones. Había una de ellas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, algo que le urgía a la Ciudad de México, un proyecto que si bien tenía sus tintes faraónicos y del pasado que se pudo haber corregido bajo esta administración, no importa. Para López Obrador, lo importante fue mandar el mensaje de que el rey soy yo. Y ni siquiera como presidente, todavía como presidente electo en octubre del 2018, organizó una consulta popular en la Ciudad de México, totalmente ilegal, totalmente amañada, representando al 1% del padrón electoral total, y en esa consulta popular quedó de que el pueblo bueno y sabio prefería el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, que es básicamente una dádiva a los militares, ¿sí? En vez de el nuevo aeropuerto, que era un modelo de conectividad, iba a ser de los 10 aeropuertos más importantes del mundo, le iba a quitar mucho negocio a otros lugares como Panamá o incluso Miami y demás en términos de conectividad. Lo acaba de hacer lo mismo en medio de la pandemia, en una consulta popular en la ciudad de Mexicali, uno de los centros en donde se ve el tremendo progreso que ha generado el libre comercio en América del Norte, con una inversión de 1.9 mil millones de dólares en la cervecera Constellation Brands. Y la consulta creo que fue de 2% de la población de Mexicali, y con la excusa de que se estaban robando el agua, hablando de hechos alternativos, Ian, ahí está. Eso es una abierta mentira. Al contrario, había un acuerdo de la cervecera de compensar no tan solo el agua que iba a utilizar, sino suministrar una cantidad mayor. O sea, por cada litro que voy a usar, yo te voy a regresar, Mexicali, 1.5 litros. ¿Sí? Ese era el acuerdo ya establecido, el quid pro quo, y con ello quedó cancelada la inversión. Otra vez, algo completamente ilegal, y ahora sí que por sus pantalones. Iba a ser así porque es así. Típico del caudillo profundamente iliberal e ideológico, y no le importó la consecuencia. Ha hecho lo mismo recientemente con la inversión en la industria de energías renovables, de energías limpias, en donde hay una gran cantidad de inversión privada para generar, para aprovechar las oportunidades de la apertura del mercado de mayoreo eléctrico. Y aunque se han ganado amparos, que son como injunctions en las cortes mexicanas ahorita, pues lo que decía Manuel, pues si tienes a la Suprema Corte en tu bolsillo, pues eso eventualmente se puede revertir. Y aquí estás hablando de una inversión de más de 5 mil millones de dólares, justo en medio de la pandemia, de la peor crisis económica que ha visto México. Al señor no le importa en la medida que él imponga ese voluntarismo. Entonces, yo antes, de hecho, en un ensayo que me hiciste el favor de publicar en Cato, Ian, y que está en el portal de elcato.org,
trataba yo de describir el tipo de política económica se maneja como una combinación de profunda ignorancia, que está bien, si eres ignorante te rodeas de gente que sabe, pero con intolerancia, con una profunda intolerancia y con profundo rencor. Hay como que muchísimo enojo detrás de las decisiones que se hacen. Porque Constellation Brands son ricos, entonces pues me voy a fregar a los ricos. Y no importa cuáles sean las consecuencias. Hoy en día no hay apoyos de absolutamente nada para el sector empresarial. La micro, pequeña y mediana empresa, que genera más del 90% de los empleos en México, para López Obrador, el empresario es aquel que le está quitando a lo demás por esa concepción de riqueza de suma cero. Es decir, si uno es rico es a causa de que otro es pobre. O sea que se está cambiando totalmente el ambiente de negocios, de inversión en México. Sí, es un ambiente abiertamente hostil a la inversión. Ya no es medianamente hostil. Es abiertamente hostil y nada más déjame puntualizar, quizá Manuel también lo pueda enfatizar, sumamente polarizante el discurso. No hay diálogo. O sea, el señor no escucha, su gente no escucha, no hay posibilidad de conversar y de intercambiar ideas. No hay diálogo. O estás con la 4T o estás en contra de la 4T. Uno de los grandes avances de México en años más recientes ha sido la reforma energética, tengo entendido, y me parece que AMLO lo quiere echar para atrás. Eso también me parece un gran cambio bajo este gobierno. ¿No es así, Manuel? Sí, la reforma energética va para atrás en toda la línea. La reforma energética finalmente que se hizo en los últimos 8 años tenía por intención abrir el monopolio que tenían las dos grandes empresas del Estado mexicano, Petróleos Mexicanos en petróleo y gas, y la Comisión Federal de Electricidad como monopolista de todas las fases de generación, distribución, etcétera, del fluido eléctrico. Entonces, se empezó a abrir muy cuidadosamente, con mucha atención a generar condiciones de competencia, ambos sectores, y empezó a haber un flujo importante de inversiones. Roberto menciona que las inversiones en energía ecológicamente amistosa, digamos, son de 5,000 millones, pero en el pipeline había 30,000 millones más, que estaban por desembolsarse en los próximos años, pero ya platicados, ya había, estamos hablando de inversiones de proporciones muy importantes y son mucho más baratas en la generación de energía que lo que es la Comisión Federal de Electricidad, que utiliza plantas muy viejas, utiliza combustóleo, fuel oil, que es sumamente contaminante, y utiliza carbón. Entonces es un retroceso verdaderamente fatal en materia energética. Ahora, el problema, me lo explicaba un amigo que trabajó muchos años en Pemex, el problema es que las refinerías de Pemex producen una enorme cantidad de combustóleo, pero ya nadie lo quiere comprar. El combustóleo hasta el año pasado se le vendía a los buques, a las embarcaciones marítimas. Ya está prohibido. Entonces, resulta que los almacenes de Pemex tienen combustóleo en grandes cantidades, pero que además no es nada más almacenarlo y ya, porque si lo almacenas se vuelve como piedra. El combustóleo tiene que estar en condiciones de temperaturas controladas de tal naturaleza que no se vuelva roca, ¿no? Que no se solidifique. Entonces, se les hizo muy fácil. Hombre, como tenemos este exceso de combustóleo, vamos a forzar a la Comisión Federal de Electricidad que lo compre para deshacernos de él y para que ellos generen energía, pero entonces ya no es necesaria la energía verde. Es completamente absurdo. En lugar de dejar de producir en las refinerías de Pemex, que son un desastre, ahora la intención es seguir produciendo esto y construir una nueva refinería
que nadie quiso, ninguna de las empresas reconocidas internacionalmente como contratistas serios en esta materia, quiso hacer porque no alcanzaba ni los plazos ni el dinero. Lo está haciendo Pemex directamente. Bueno, por un lado, me parece que están pintando una foto de un país en que se está espantando la inversión privada y cada vez más concentrando el gasto público en manos del presidente, en un momento en que además cae la economía. Son dos preguntas. ¿Qué tan sostenibles son estas políticas y qué impacto están teniendo, además de la economía, en la sociedad civil, en las libertades de las personas? Roberto, tú has escrito de la nueva ley de evasión fiscal. Me imagino que eso tiene algo que ver con evasión fiscal, pero quizás también con motivos políticos. Sí, correcto, Ian. Y es una de muchísimos ejemplos de políticas públicas tóxicas, donde hay ese resentimiento, hay esa ignorancia y sobre todo esa intolerancia. Entonces, esta es una ley en donde básicamente, si te pueden comprobar que has hecho algún fraude fiscal, no tienes debido proceso. O sea, eres como el narcotráfico. Te pueden quitar tu casa, te pueden congelar tus bienes y pues, si resulta ser inocente y ya vendieron tu casa, pues te indemnizan al valor que ellos la vendan. Si es a 10 centavos de dólar, pues es lo que te regresan. Mientras tanto, te quedaste sin hogar, te quedaste sin legado, te quedaste sin patrimonio. Entonces, una forma de controlar abiertamente pues a quien sea enemigo, el que no esté con la 4T. A propósito de lo que decía Manuel, por ejemplo, de la energía, esta inversión en la refinería de Dos Bocas es parte de lo que, del dicho mexicano que le encanta al López Obrador de me canso ganso, que es como una especie, es porque yo lo digo, así va a ser, me canso ganso, ¿no? Es así, ese es el criterio de la verdad para la cuarta transformación del López Obrador. Entonces, me canso ganso, en 3 años va a quedar la refinería en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco. Por cierto, un puerto que sufre muchísimo de todos los, de los huracanes y de los episodios tropicales durante el verano y durante el otoño. Ya se le conoce como la refinería anfibia, ¿sí? Porque siempre está permanentemente inundada. Claro que no la va a acabar en 3 años y va a costar mucho más de lo que Pemex le está metiendo hoy en día. Y fue considerada obra esencial para que siga la inversión en estas épocas de pandemia. Entonces, imagínense ustedes el enorme desperdicio de dinero de tirar a la basura 8,000 millones de dólares. Ya lo hizo con el nuevo aeropuerto, que eran 13,000 millones de dólares. Entonces, eso realmente no importa. ¿Qué impacto va a tener? Para él no creo que importe porque él siempre dice tener otros datos. Es su versión de los alternative facts. Yo tengo otros datos. Ahora, la realidad, lo que nos está mostrando es que hoy en día hay 2 millones ya de desempleados dentro de los que están afiliados, digamos, dentro de la economía formal. Pero a eso hay que sumarle entre 10 y 12 millones de desempleados en la economía informal. Estamos apenas viendo el comienzo de lo que va a ser una hecatombe en escalada de deterioro económico no antes visto, que nos va a hacer extrañar la década perdida de los 80, creo yo. El crecimiento se va a desplomar entre el 10 y el 12%. Manuel ahí nos puede ilustrar más. Por ahorita, pues que no se toque la inflación. Vamos a perder el grado de inversión, algo que México logró a principios de por ahí por el año 2000, 2001, que fue un gran avance en lo que fue las finanzas y la estabilidad macroeconómica. Y esto pues va a redundar evidentemente en lo que es el bolsillo de la gente. Se estima que se puedan generar 10 a 12 millones que van a ingresar de pobreza extrema, de pobreza moderada a pobreza extrema y de clase media baja hacia la pobreza. Entonces vamos hacia un franco deterioro en materia económica, la antítesis de lo que es el progreso humano.
En una sociedad abierta se critica mucho esto a través de la prensa, a través de partidos políticos en oposición, a través de organizaciones y grupos de la sociedad civil, y para contrarrestar algunas de estas tendencias, para informar al público. En México, cómo va esa parte? Es decir, cómo es el trato, qué de la libertad de prensa, hay autocensura, qué es lo que pasa al respecto. Manuel. Mira, no hay una censura impuesta por el gobierno, pero el hecho de que el presidente de la República todos los días en sus peroratas de la mañana, que por cierto, imagínate los pobres periodistas que tienen que estar atendiendo estas tonterías por la mañana a las 7 de la mañana, en un salón lúgubre y frío. Entonces ves a la pobre gente tiritando de frío, con abrigos y orejeras, y en fin. Lo que está haciendo es, en esas conferencias y en sus discursos y demás, atacar a periodistas por nombre y apellido. Si Carlos Loret de Mola es un adversario y no nos quiere, y él miente. Golpista. ¿Mandé? Golpista. Sí, exacto. Bueno, porque además, en la paranoia de los escenarios de esta gente, por supuesto que les encanta hacerse las víctimas, y ya se inventaron que hay un complot en contra de ellos para derrotarlos en las elecciones de mitad del sexenio el año próximo. Pero el hecho de que por nombre y apellido descalifique medios de comunicación y escritores directamente es un peligro, porque los estás poniendo en la picota, y hasta el momento han sido ataques únicamente por las redes sociales, etcétera. Pero hay que recordar que México, y esto no es nuevo, como tú lo sabes, México es el país con mayor letalidad de periodistas del mundo, incluido Irak, ¿ok? Lo cual es el colmo, ¿no? Pero el hecho de que el presidente tome estas actitudes es muy peligroso, y, como dices tú, induce a que los medios se limiten y se autocensuren para no molestar al señor más de lo indispensable. Sobre todo, los medios escritos son los que han podido ser más agresivos, pero la gente en México no lee. El grueso de la gente no lee. Ve la televisión y escucha el radio. Y ahí el control es mucho mayor, sobre todo en la televisión. Entonces, yo creo que eso es parte de los pasos hacia un régimen autoritario, en donde el control de los medios es fundamental, y tiene un control de las redes sociales insólito, porque tiene gente especializada en mandar mensajes, etcétera. Entonces, cualquier crítica que se le haga al líder se refleja de inmediato en las redes sociales. Hemos visto eso en otros regímenes autoritarios y populistas. Me temo que tenemos tiempo para una pregunta más antes de despedirnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo o cómo está quedando el libre comercio o el tratado de libre comercio con Estados Unidos, o el libre comercio que tiene México con el resto del mundo, que muchos han considerado uno de los aspectos positivos, no solamente por razones económicas, sino por el impacto político que puede tener en México, la apertura? ¿En qué está quedando esa política en México bajo el gobierno de AMLO, y qué finalmente podemos esperar a futuro? ¿Roberto? Sí, bueno, de hecho, aprovecho esta oportunidad para decir que Manuel es uno de los unsung heroes Claro. del libre comercio, que Claro. desempeñó un gran papel en la aprobación del entonces NAFTA. Viajó en ese entonces en su facultad
en su puesto en la embajada. Viajó a todos los 50 estados de Estados Unidos tratando de convencer a diferentes grupos y diferentes gente con influencia, con bastante influencia en los medios y en la política. Pero bueno, más allá de eso, creo que claramente todo lo que entonces decía Manuel o yo en mis oportunidades o tú en tus papers, Ian, de todo lo que se platicó en los 90s, jamás nos hubiéramos imaginado que para estas alturas México se convirtiera en el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Todavía hay mucha gente en Estados Unidos, gente ilustrada y gente que sigue mucho los temas de libre comercio, que no se la cree. No se la cree como la gran preocupación de las asimetrías económicas en ese entonces se convirtiera en un hecho en donde la integración lograra este enorme progreso, que es un progreso acumulativo, no fue una varita mágica de la noche a la mañana, pero la integración de cadenas productivas fue algo impresionante. Ahora, López Obrador claramente piensa que con el tratado renegociado, dejo que Manuel hable sobre el USMCA o el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Si es un paso adelante o es un paso atrás, por lo menos es un paso, por lo menos no se canceló el libre comercio. Y López Obrador está fincando toda la recuperación económica de México en el TEMEC. Él piensa que va a ser un estilo V, una recuperación V. Nosotros vemos más bien una L, ¿no? En donde va a ser un estancamiento prolongado y será hasta un futuro que nos podamos recuperar. Pero lo que no ve es que para poder desempeñar, para poder realizar el libre comercio, tiene que haber reglas claras. Y si las reglas te las están cambiando en inversiones en Mexicali, en las inversiones de renovables, en la concentración del presupuesto, en consultas amañadas populares completamente manipuladas, eso es lo que está espantando a la inversión, y esa hostilidad a la inversión extranjera y esa hostilidad al empresario simplemente es incompatible con la idea del libre comercio. Entonces pienso que ese simplismo de pensar que hay una varita mágica que me va a sacar adelante no tiene cabida. Dentro del USMCA, dentro del TEMEC, hay algunos artículos que pueden ser contrapesos, ¿no? En el capítulo 25 y 26 se hablan de comités de competitividad que tengan cierto diente y cierto peso, en donde puedan señalar, oye, esto no lo puedes hacer con energía, no lo puedes hacer con renovables, con telecomunicaciones, etcétera. Así que por lo menos hay futuro en el libre comercio, y creo que esto puede ser una de las salidas de que haya luz al final del túnel, dentro no tan solo de la pandemia, sino la pandemia económica que nos ha generado la cuarta transformación de López Obrador. Manuel, última palabra breve. Sí. Bueno, yo no soy tan positivo respecto al TEMEC por la sencilla razón de que si uno lo compara con el Tratado de Libre Comercio hasta hoy vigente, se trata de comercio manipulado por los gobiernos. Es decir, aquí va a haber una intervención gubernamental mucho más intensa que en el Tratado de Libre Comercio, razón por la cual ni siquiera se atrevieron a ponerle libre comercio. Ya no se llama el Tratado México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es un aspecto. Pero en realidad, en el corazón, López es proteccionista. Y piensa en términos cerrados, aldeanos, porque él viene de una aldea tropical. Entonces, por eso regresó a los subsidios al campo, a los precios de garantía, a proclamar la necesidad de la autosuficiencia alimentaria, una serie de tonterías verdaderamente descomunales, ¿no? Que son perfectamente incompatibles con el libre comercio. Pero además, este tratado negociado muy mal para México, desde mi punto de vista, va a tener consecuencias muy graves. Ya Lighthizer, el día de ayer en el Senado, Lighthizer es el representante comercial de Estados Unidos, quien negoció el tratado por parte de Estados Unidos, anunció ayer que tan pronto entre en vigor el 1 de julio, van a empezar las revisiones laborales en México, que es unilateral, por cierto. Estados Unidos se abroga el derecho de revisar las condiciones de trabajo de los trabajadores en México
y no al revés, ¿ok? Y esas revisiones pueden llevar a sanciones que implican cerrar el libre comercio en el sector o en la industria de la que sea afectada. Es que tenemos populistas en ambos lados de la frontera. Claro, claro, claro. Entonces, el rollo de Lighthizer es la política de libre comercio de Estados Unidos es para el beneficio de los trabajadores de Estados Unidos. Y bueno, eso implica que los flujos de inversión a México se pretenden disminuir y eventualmente eliminar, ya sin las intervenciones del mal gobierno de López, simplemente por el hecho de que vas a forzar a que los trabajadores reciban un salario de $16 la hora cuando su productividad no lo justifica. En fin, tiene una serie de problemas muy serios, pero como dice Roberto, es menos malo a que no haya nada. Claro. Bueno, con esa reflexión me parece que me temo que tenemos que cerrar. Sin ninguna duda tenemos, y sobre todo los mexicanos que aman a la democracia liberal, un reto enorme por delante. Vamos a acompañarles en todo lo que sea posible para promover seguir promoviendo esas ideas. Quiero agradecerte a Roberto y a ti, Manuel, por acompañarme en esta discusión hoy día y nos vemos en la próxima edición de Tribuno de la Plebe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.